el ingreso al productor y se genera ya sea una acumulación o una desacumulación en el FEPC. Entonces al principio, como ustedes ven, cuando viene la crisis baja muchísimo la paridad, no se ajusta en esa proporción el ingreso al productor. Está pasando algo diferente en los últimos meses, vemos que se aleja la paridad otra vez del precio al productor, aunque se han vuelto a juntar al final del momento que nosotros tenemos esta gráfica. Para el caso del diésel pasa más o menos lo mismo. Acá no tenemos una serie tan larga, pero sí vemos cómo la montaña, digamos, que ustedes ven, ese fue el año 2008, cuando la paridad estaba muy por encima del ingreso al productor y Minas, aunque ajustaba el precio, no podía ir al ritmo, no iba al ritmo que se ajustaba el precio internacional. Se generó un gran subsidio. Luego sucede lo mismo, un valle al principio, pero fíjense que en los últimos meses el precio de paridad está mucho más arriba que el ingreso al productor. O sea, de hecho sí hay un subsidio. Los consumidores de diésel no están recibiendo toda la variación en la paridad, en los precios internacionales del petróleo. Esa diferencia pues va a desahorrar al FEPC. Sigamos. Acá vemos simplemente cuánto se subsidiaba por galón cuando era contra el presupuesto nacional, y en la siguiente vemos lo que, digamos, está operando ahora. Siguiente, listo. Esta es desde que ocurre el FEPC, ese bache que vimos que no lo siguió el ingreso al productor, generó una acumulación de recursos en el FEPC que fueron ayudando a cubrir, digamos, la desacumulación que se dio a medida que los precios del petróleo se recuperaron, pero como vemos en los últimos meses se ha alejado la paridad, gracias. Se ha alejado. Acá lo que vemos es una desacumulación del FEPC y las dos barras azules muestran ya básicamente una deuda más o menos de $1 billón que tiene el Fondo de Estabilización con las refinerías. Es una deuda grande. Como les decía en principio, los fondos uno debería diseñarlos de manera que no acumulen ni desacumulen demasiado, pero el petróleo tiene pareciera unas reducciones muy fuertes y aumentos muy fuertes que no se logran siempre compensar. Sigamos. Nosotros, digamos, este costo que se genera cuando el precio del petróleo sube y no sube al mismo ritmo el ingreso al productor o el precio del combustible en Colombia, pues como vimos genera un costo para el fisco. En el año 2009 los subsidios, en el año 2008 se causaron cerca de 5 billones por subsidio a los combustibles. Esos 5 billones en ese año representaron, eso se pagó en el año 2009, el año de la crisis, tocaba pagarle a las refinerías esos 5 billones y eso significó que el gobierno nacional tuviera que dejar de hacer algunas inversiones que son importantes, digamos, porque había estabilizado el precio de los combustibles en el año 2008. Entonces, lo primero es que genera un costo fiscal que puede ser importante y lleva a que se desvíen recursos del presupuesto hacia fines que pueden ser menos productivos o socialmente deseables. La segunda consideración es que puede llevar a un ineficiente uso de los energéticos. Los combustibles generan externalidades negativas sobre el medio ambiente, sobre las vías y en ese sentido, pero sobre todo sobre el medio ambiente. Entonces tener artificialmente, digamos, los precios del combustible bajo, pues lleva a que no se desestimule o que se use, digamos, en la misma cantidad los combustibles y, digamos, con efectos sobre el medio ambiente. Pero lo más importante, uno de los temas que se argumenta cuando se defiende el subsidio a los combustibles es que se cree que el subsidio beneficia a los hogares de ingresos más bajos, y la evidencia empírica es absolutamente contundente. El subsidio a los combustibles, digamos, beneficia es a los hogares de mayores ingresos, y voy a mostrarles por qué. Sigamos. Acá simplemente muestro quiénes son, digamos, el consumo, o sea,
¿Qué proporción del gasto de los hogares se destina a gasto de transporte? Y simplemente muestro esa proporción por deciles de ingreso. Lo que vemos acá es que el decil más alto es el que gasta más en transporte. Por lo tanto, si hay un subsidio a los combustibles, el que más se beneficia es el quintil, es el decil más alto de ingresos, son los más altos porque la línea sí va un poco así. Pero miren esta gráfica del Fondo Monetario Internacional. Ellos hicieron recientemente el ejercicio juicioso de decir, miremos qué porcentaje del beneficio que trae el subsidio se lo apropia cada uno de los quintiles de ingreso. Miren cuánto va para, más o menos 43% del beneficio va para el quintil de ingreso más rico. Esto es para una muestra de muchos países que hizo el ejercicio el Fondo Monetario. Lo que dice esto es que el quintil más de ingresos más altos recibe 6 veces el beneficio del quintil de ingresos más bajos. Entonces, eso es muy importante cuando se habla del subsidio a los combustibles, y esos son más o menos los argumentos que ha esbozado FEDesarrollo para fijar su posición de que el subsidio a los combustibles no es algo conveniente. Sigamos. Esta es la nueva fórmula. La nueva fórmula, al parecer, va a reducir la discrecionalidad del Ministerio de Minas en la fijación del precio final y del ingreso al productor. Va a seguir más el precio internacional. Esta es la gráfica de ellos. Tiene unos seguros frente a aumentos muy altos o caídas muy grandes. Por eso es que digamos en esta cima solo aumenta hasta acá. Este es el ingreso al productor. Como ven, es más estable que la paridad, pero también, digamos, lo que hace es estabilizar. Lo que haría es disminuir la discrecionalidad a la hora de fijar el precio final o el ingreso al productor, porque va a fijar una fórmula con respecto al precio internacional. Eso además tiene una cosa muy buena, porque en general esa regla se va a conocer. Minas va a decir, yo voy a ajustar el precio a la gasolina teniendo en cuenta el crecimiento de los últimos 3 meses o 2 meses, de manera que todos los agentes en la economía van a poder saber hacia dónde se mueve el precio de los combustibles. Y eso es importante desde el punto de vista de las decisiones económicas. Preocupan los topes porque va a pasar lo mismo, que tememos que pase lo mismo que está pasando ahora en el FEP, y es que se generan grandes acumulaciones y desacumulaciones cuando un fondo de estabilización debería generar acumulaciones y desacumulaciones más pequeñas. Y por ahora lo que nos han dicho es que operará solo para la gasolina, probablemente cuando yo les mostrara el ingreso al productor y la paridad. Para el caso del diésel, el gobierno probablemente lo que está esperando es que se cierre un poco más esa brecha para arrancar con la nueva fórmula. Sigamos. Los biocombustibles. Sigamos. Nosotros, y se están haciendo algunos trabajos en FEDesarrollo, digamos, y esto también está discutido en la literatura internacional, hay, digamos, algunos, no es tan claro, digamos, la necesidad o los beneficios de diversificar la canasta energética. Como ustedes saben, Colombia desde el año 2001 adoptó una política muy activa para estimular, digamos, la producción y la sustitución hacia biocombustibles. Hay una gran cantidad de subsidios a lo largo de toda la cadena, y además también a la hora de fijar los precios tiene menores impuestos. A pesar de ese subsidio, como vamos a ver, el precio del diésel es mucho más caro solamente por el hecho de contener una parte de biocombustible. ¿Por qué es que no son tan claros los beneficios? Por ejemplo, porque se necesitan insumos derivados del petróleo también para la producción de caña de azúcar y de palma, que son digamos los productos agrícolas a partir de los cuales se producen los biocombustibles. Entonces, yo dejo digamos, de generar gases efecto invernadero porque estoy produciendo biocombustibles y los carros funcionan con biocombustibles, pero si necesito también fertilizantes y plaguicidas que también utilizan derivados del petróleo, pues no es claro que en el neto se esté generando un ahorro en emisión de gases. Las mezclas, el nivel de mezclas es muy bajo como para decir que se va a producir un verdadero
efectos sobre digamos, la sustitución de combustibles. Por ahora es 7-10, en Brasil son mucho más agresivos, allá hay una política muchísimo más clara, pero entonces, dado que todos solamente utilizamos entre el 7 y el 10% debe tener como componente los combustibles, pues no sabemos si eso va a generar un efecto ambiental importante. También porque existe alguna incertidumbre sobre desarrollos futuros en la industria energética, por ejemplo, nuevas formas de producir petróleo que de golpe son más eficientes, con menores efectos sobre el medio ambiente. Entonces, digamos que estos beneficios, hay dudas también señaladas en la literatura. El impacto ambiental, la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, pues Colombia solo produce el 0.27% de la producción total de gases que se produce en el mundo. Entonces, digamos, ir hacia una política muy activa de sustitución por biocombustibles, pues no sabemos cuál es el efecto que va a tener de verdad, digamos, a nivel nacional. Es probable que a nivel local sí haya algún efecto en las ciudades, pero también las mezclas, el nivel en las mezclas es muy bajito como para que uno pueda pensar que eso va a producir un efecto importante. Y además, digamos, la contabilidad, es muy difícil medir esos impactos, especialmente porque la contabilidad de esas emisiones aquí y en el mundo está lejos de ser clara. Sigamos. Tal vez el único argumento, digamos, que sí es muy socialmente muy deseable, es que la siembra de azúcar y de palma pues genera empleo en el país, en algunas zonas difíciles. Eso, digamos, tiene todo, digamos, es un objetivo de política pública, aunque, digamos, en principio es una política con fines ambientales. Pero tal vez el argumento que hoy uno puede sostener, sí, genera empleo en zonas difíciles. Sigamos. Pero miren la cantidad de beneficios tributarios que tiene la producción de biocombustibles. Eliminación del impuesto a las ventas del alcohol carburante, eso lo sabíamos. Exención de impuesto global a la gasolina y de la sobretasa. Exención impuesto a las ventas y al impuesto global al biodiesel. Eliminación impuesto a la renta para la palma de aceite. Otros incentivos y apoyos a lo largo de la cadena. Eso también es muy costoso, digamos. Nosotros, el tema que argumentábamos en cuanto al subsidio a los combustibles, óigame, esto es costoso para el fisco tiene que destinar un poconón de recursos hacia este fin, y de golpe, pues, digamos, hay otras maneras también de estimular la economía y la generación de empleo. Sigamos. Y acá está como el diésel, pues en realidad con mezcla es más caro que el diésel sin mezcla. Entonces, al final lo que pasa es que para apoyar una actividad que supuestamente en principio tiene un fin ambiental que no es tan claro, sí está generando empleo, pero para ello todos los colombianos terminamos pagando la gasolina y el diésel más costosos. Entonces, digamos, esto debe evaluarse y debe haber una evaluación de los costos y beneficios de la política hacia los biocombustibles en Colombia. Sigamos, porque además la actividad está súper subsidiada en la cadena, pero el precio sigue siendo alto. En los impuestos al combustible también el fisco deja de recibir unos ingresos. Eso lo que hace básicamente también es que amplía la brecha en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Acuérdense que la brecha en el diésel es mucho más amplia, y esto en parte se debe a que tenemos un diésel más costoso por efecto del precio de los biocombustibles. Entonces también hay una consideración fiscal por este lado. El hecho de que el componente de biocombustible aumente los precios de los combustibles, pues genera mayor endeudamiento del FEP con las refinerías. Mayor endeudamiento del FEP. Sigamos. Unas reflexiones finales. Acá, digamos, pues voy a mencionar la propuesta del senador Velasco, que es pagar a Ecopetrol el costo de producción en lugar de la paridad de exportación.
Creemos que esto básicamente lo que haría es afectar de manera dramática los resultados de Ecopetrol, que como veíamos genera ingresos que pueden llegar a ser el 100% de la inversión pública que hace el gobierno nacional central. Entonces, digamos, en términos fiscales es muy costoso, no solamente para el déficit, sino, digamos, el gobierno nacional dejaría de recibir recursos importantes para hacer inversión. Es equivalente a subsidiar fuertemente el precio de los combustibles, lo cual, digamos, desde nuestra visión no lo creemos conveniente ni desde el punto de vista social ni ambiental. Y una pregunta es, ¿y el diésel importado a qué precio lo vamos a pagar? Digamos, sería muy raro que Ecopetrol recibiera el costo de producción, pero como nosotros importamos una gran cantidad de diésel, pues ese diésel ¿a qué precio lo pagamos? Habría ahí una diferencia que es difícil de resolver. Sigamos. Es importante revisar el impuesto, el componente de impuestos a los combustibles. Ahí estamos, digamos, eso es algo que debe revisarse y estamos de acuerdo con el ministro de Minas de que se vaya al Congreso y se revise el tema de los impuestos a los combustibles. ¿Por qué? Porque los impuestos a los combustibles hoy en día, digamos, en las fórmulas son impuestos ad valorem en general. Es decir, fluctúan no solo con las cantidades, sino también con el precio. Pero como dijimos, la racionalidad económica le diría a uno que los impuestos al combustible deben ir a compensar el daño ambiental y el daño a la infraestructura. Y ese daño no depende del precio del petróleo, ese daño depende solamente de las cantidades consumidas de combustible. En la práctica, son de suma fija o tratan de ser de suma fija. ¿Por qué? Básicamente todos los meses el Ministerio de Minas saca un precio de referencia con base en el cual se van a calcular los subsidios, y lo que hace el Ministerio es mantener esos impuestos relativamente estables. No creemos, por lo tanto, que la revisión tenga un efecto muy grande sobre, digamos, los precios de los combustibles, porque hoy ya son de suma fija, pero lo son de manera poco transparente. Debería ser a través del Congreso y que sea claro que es un impuesto de suma fija. Y por supuesto, creo que es muy importante, sobre todo para el sector de ustedes, es muy importante que se vean los impuestos. Realmente se paga una gran cantidad de impuestos, lo veíamos al principio, cuánto representan para el fisco esos impuestos, pero realmente el rezago en infraestructura es clarísimo en el país, y digamos, ustedes son los que directamente lo sufren. Entonces esos impuestos sí deberían verse más y poco se ven. Sigamos. Estamos de acuerdo en que el ingreso al productor siga más de cerca el precio del petróleo. Disminuir la discrecionalidad del Ministerio de Minas nos parece que es conveniente. Obviamente nos preocupan un poco los riesgos del seguro automático que le ponen los topes a los incrementos a los precios de la gasolina. Creemos que pueden generarse otras fuertes acumulaciones y desacumulaciones en el FEP. Y por último, también creemos que es importante pues revisar, digamos, o evaluar los costos-beneficios de la política del biocombustibles en Colombia. Realmente encarece los combustibles y el transporte para todos los colombianos. El gobierno deja de recaudar una gran cantidad de impuestos porque a lo largo de toda la cadena está subsidiada y también paga menos impuestos el biocombustible. Y digamos, lo que les decía, realmente no hay una medida clara y digamos se está poniendo en la literatura y en la evidencia internacional en dudas los beneficios que promover el uso de biocombustibles pueda tener para el medio ambiente. Eso era un poco lo que les quería decir. Mil gracias. ¿Usted quiere este micrófono? Sí, tal vez. Sí, para poder ver. Dejas esto allá en la mesa.
Muy buenos días. Los colombianos somos personas muy nobles. Les acaban de decir que ustedes pagan un combustible caro y cerraron con una ovación que yo me impresioné. Quiero preguntar si ya llegó mi presentación. Bueno, señora exviceministra, señor director ejecutivo de Colfecar, señor presidente de Colfecar, señores transportadores. Me gustó mucho que Fedesarrollo hiciese primero la presentación, porque yo inicio con unos breves comentarios frente a esa presentación. Doctora, ¿usted es hincha de Millonarios? Ni en eso estamos de acuerdo, porque yo sí. Doctora, la renta petrolera en Colombia, acuérdese, no solo es Ecopetrol. La renta petrolera nace de 1 millón de barriles diarios que producimos, ya casi 1 millón, de los cuales Ecopetrol directamente o con sus asociados produce cerca de 700.000. Y esa renta petrolera, es bueno contarle a los colombianos que de esos 1 millón de barriles diarios solo sacamos 300.000 barriles para producir diésel y gasolina. Los otros 700.000 los vendemos, ojalá que los vendamos bien caros. Pero yo hago una primera pregunta, ¿y por qué si el petróleo es nuestro, ese diésel y esa gasolina que sacamos del petróleo nuestro, tenemos que pagarlo al mismo precio que lo pagan los que no tienen petróleo? Ustedes, los economistas, no dicen que los países tienen una cosa que llama ventajas comparativas. ¿Qué es una ventaja comparativa? Si yo tengo una... Bienvenido, señor ministro. Ahí nos encontramos esta mañana defendiendo la reforma a la justicia. Y mil gracias por escuchar esta charla, a ver si en el Consejo de Ministros consigo un aliado para que me ayude con este tema. Entonces, insisto, las ventajas comparativas es lo que tiene un país que no tiene otro país. ¿Por qué un empresario decide montar una empresa en Estados Unidos y no en Colombia, si en Colombia puede ser más barato la mano de obra? Porque hay unas ventajas comparativas que no tenemos acá. Reglas claras, buenos puertos, buenas carreteras. Allá se puede medir el costo del transporte por kilómetros. Aquí no se puede medir por kilómetros. ¿Quién dijo? Aquí hay que medirlo es por horas de transporte. Porque un transportador puede demorarse un día en 60 kilómetros. O si no, ¿qué les pasa a los transportadores cuando medio se vienen unas rocas de la carretera entre Buenaventura y Lobo Guerrero? ¿Se mide por kilómetros o se mide por horas? Bueno, entonces, esa ventaja comparativa que debería tener Colombia de producir petróleo, no solo para el consumo interno, 300.000 barriles, sino para exportación, 700.000 barriles, aquí no la estamos usando. Porque tenemos que pagar algo que la doctora explicó muy bien, que se llama precio paridad. Voy a entrar con el tema de precio paridad, pero le digo, doctora, que no insistan en la palabra subsidios. A mí me parece hasta grosero con los colombianos. ¿Cómo va a ser subsidiado un producto que a Ecopetrol le vale producirlo 1.800 pesos galón y nosotros lo estamos pagando entre 7.800 y 9.000 pesos? ¿Cómo va a ser subsidiado? Explíqueme en ese subsidio. Entonces ella dirá, no, precio paridad. Pues quiero decirle que el precio paridad es una invención de unos técnicos que se inventaron cómo cobrar impuestos mes a mes sin necesidad de meter esos impuestos al Congreso. ¿Qué es precio paridad? ¿Ya está la presentación? Bueno, ponla más atrás y busca una panelita que tengo por ahí.
Una panela. Búscame por ahí. Sigue. Ahí está. Déjemela ahí. Yo intenté entender qué era precio paridad. Entonces me dijeron que eso se lo había inventado un señor que se llamaba el Chiqui Valenzuela. Yo dije, bueno, ¿qué es precio paridad? Entonces me dijeron, mire, nosotros producimos el petróleo, pero tenemos que pagarlo como si nosotros lo comprásemos en Estados Unidos, en la costa del Golfo de Estados Unidos. Yo no soy tan inteligente como los técnicos de Fedesarrollo, pero me preocupé, le dije, pero ¿cómo así? O sea, tenemos petróleo, pero tenemos que pagarlo como si lo importáramos. Sí, señor. Y entonces se me ocurrió a mí hacer este ejemplo. Me compré una panela, pon la siguiente, esa panela. Y le pedí a un amigo que vive en la costa del Golfo de Estados Unidos que comprara la misma panela a la misma hora. Me pasa la siguiente. Y miren, vea, fui a un Coratiendas ahí en Bogotá y la misma panela de la misma casa que hace la panela vale 900 pesos en Coratiendas y a la misma hora en la costa del Golfo, en Houston, Golfo de México, Houston, en Estados Unidos, vale 2.868. La próxima vez que vayan a un Coratiendas les van a decir que la panela no vale 800 sino 2.800 por el precio paridad. Y el precio paridad es que si ese señor pudiera vender la panela, si ese señor pudiera vender la panela en Estados Unidos, la vendería a ese precio. Ahí hay un elemento central, y esto no es chiste, eso es un tema de política económica de fondo, y es, si los colombianos tenemos ventajas comparativas, ¿por qué le quitamos a nuestros empresarios ventajas comparativas cuando esas ventajas comparativas se las deberíamos dejar para poder competir? ¿Por qué cogemos a nuestros industriales y les cobramos una energía más